¿Se imaginan poder probar una ley antes de que nos afecte? Bueno, hoy vamos a hablar de una tecnología que promete hacer justamente eso. Se llama GovernAI, y ojo, que podría cambiar las reglas del juego para siempre. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué tal si pudiéramos simular el futuro de una política pública? O sea, anticipar su impacto real, elegir el mejor camino, todo antes de gastar un solo peso. Bueno, esa es precisamente la pregunta que está en el centro de esta plataforma. Bueno, para entender por qué algo como gobernar ahí es pero tan necesario, primero hay que ver el problemón que intenta resolver. A ver, históricamente crear políticas públicas ha sido casi como una apuesta en el casino. Los gobiernos a menudo tienen datos incompletos. Los tiempos políticos, bueno, esos no esperan a nadie, mucho menos a los análisis técnicos. Y la reacción de la gente, puede ser totalmente impredecible. El resultado, se desperdician recursos y peor aún, se pierde la confianza de la ciudadanía. Claramente, se necesita un cambio de enfoque. Y aquí es donde entra este concepto que suena a ciencia ficción, pero no lo es, el gemelo digital. La idea es simple pero muy potente. Es crear una réplica virtual, un modelo a escala de una sociedad entera. Pensemos en ello como un laboratorio, un lugar seguro donde se pueden probar políticas una y otra vez sin ninguna consecuencia en el mundo real, hasta que se encuentre la mejor versión posible. Pero bueno, suficiente teoría. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Vamos a un caso práctico que es fascinante. ¿Cómo se construyó un gemelo digital de nada más y nada menos que una de las ciudades más complejas del planeta, Nueva York? Para darle vida a esta ciudad virtual, el sistema crea más de 100 perfiles distintos de ciudadanos digitales. Y esto es lo más importante. Estos perfiles no son un invento. Para nada. Son construcciones basadas en datos reales. El algoritmo combina un montón de variables clave, como género, edad, raza, dónde viven, nivel de estudios, ideología política, todo para definir sus posibles actitudes. Y aquí se ve el resultado de una manera súper clara. Esta población sintética no es solo diversa por ser diversa, no, es representativa. La mezcla racial y étnica de esta ciudad virtual es básicamente un espejo de la Nueva York real. Y esto es fundamental para que las simulaciones tengan una base sólida y precisa. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque esto le pone una cara, una historia a los datos. Ya no son solo números fríos, son clones digitales con un contexto. El sistema puede, digamos, conversar con un profesional que vive en Brooklyn, con un empresario jubilado de Staten Island o con un estudiante inmigrante del Bronx. Y claro, cada uno va a reaccionar a una política de manera distinta, según todo su perfil. Ok, entonces ya tenemos la ciudad virtual y está poblada con perfiles súper realistas. La pregunta del millón es, ¿cómo diablos sabe el sistema qué van a pensar estas personas? Bueno, la magia está en una combinación de dos motores de inteligencia artificial muy potentes. A ver, por un lado está el modelado estadístico. Pensemos en esto como si la IA se hubiera leído todas las encuestas de los últimos 50 años. Aprende patrones históricos, como por ejemplo, qué opinan ciertos grupos sobre ciertos temas. Pero por otro lado, y aquí es donde esto se pone de película, está la simulación de agentes. La IA, literalmente, crea focus groups virtuales. Sienta a estos avatares de ciudadanos a discutir y opinar sobre políticas que ni siquiera existen todavía. Esto permite explorar escenarios totalmente nuevos. Y que nadie piense que esto se basa en datos sacados de la manga, ¿eh? La base de todo el sistema es súper sólida. Se alimenta de las encuestas y estudios más importantes del mundo. Hablamos de la Encuesta Mundial de Valores, el Latinobarómetro, el Afrobarómetro. O sea, el sistema tiene una comprensión global de cómo piensan diferentes culturas. Esto garantiza que las predicciones no sean simples conjeturas, sino que están basadas en décadas de datos humanos reales. Muy bien. Ya vimos cómo se construye y cómo piensa este gemelo digital. Ahora vamos a lo más importante. ¿Y todo esto para qué? ¿Cómo se traduce en acción? Porque la plataforma no da un simple sí o no. Lo que entrega es un plan de acción, una estrategia completa. El resultado viene en 3 partes. Piénsenlo como un plan de batalla. Primero, factum. Esta es la política en sí, pero no la idea original, sino una versión optimizada gracias a la simulación para tener el mayor impacto positivo. Segundo, ágora. Esto es como una radiografía de la opinión pública. Dice quiénes van a apoyar la idea, quiénes se van a oponer y, lo más importante, por qué. Y por último, politeia. Esta es la estrategia de comunicación, un plan hecho a medida para construir consenso, calmar las preocupaciones y explicar bien la política. Y bueno, todo esto nos lleva a la gran idea final, a lo que de verdad significa una tecnología como esta para el futuro de cómo se gobierna. Fíjense en este gráfico, porque es súper revelador.
Este es el poder de la simulación en acción. Una política que al principio tenía un apoyo bajísimo, menos de la mitad de la gente, después de pasar por el laboratorio virtual y ser ajustada, ¡pum!, puede llegar a tener un apoyo masivo. Es pasar de gobernar a ciegas a gobernar con datos, de reaccionar a los problemas a anticiparlos. Y aquí hay un punto que es clave entender. La idea no es que la tecnología reemplace a los políticos o al debate democrático. Para nada. Se trata de darles superpoderes, de entregarle a quienes toman las decisiones una herramienta para que entiendan las consecuencias de sus acciones con una claridad que antes era imposible. El objetivo final es tener gobiernos más inteligentes y, sobre todo, más justos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para quedarnos pensando. En un mundo donde podemos probar y perfeccionar las políticas antes de implementarlas, ¿cómo cambia el debate político? ¿De qué vamos a discutir? Tal vez dejemos de pelearnos por si una idea va a funcionar o no y empecemos a debatir sobre algo mucho más importante. ¿Qué tipo de futuro queremos construir juntos?